Bueno, eh, como contrapartida del Pactum Dispirgentiae, está el Pactum agregado a la compraventa que se denomina In Diem Addictio. Acá el vendedor se reserva el derecho de rescindir si dentro de un plazo que se determina al celebrarse la compraventa, aparece un interesado que le ofrezca un precio mayor, un mejor precio. Entonces allí se puede resolver el contrato. Después también está el pacto de retrovendendo, que se da a favor del vendedor, o pacto de retroventa. El vendedor se reserva la facultad de readquirir la cosa dentro de también un plazo determinado mediante la restitución del precio. Obviamente restituye el precio. Y como contrapartida de eso, y a favor del comprador, podía darse también, o podía estipularse también, el pactum de retroemendo. El comprador aquí puede obligar al vendedor a que le readquiriera la cosa vendida, luego de transcurrido un plazo por el mismo precio. Y vamos a la locación. Vamos a la locación. La locación se denomina locatio conductio, locación-conducción. Es un contrato por medio del cual una persona, denominada locador, se obliga a entregar a otra, llamada locatario, el uso y disfrute de una cosa determinada o la prestación de ciertos servicios mediante el pago de un precio denominado generalmente alquiler o merces. Los romanos entendieron este contrato, que también es un contrato consensual, es decir, se perfecciona con el solo consentimiento, desde un punto de vista unitario, es decir, lo que queremos decir es que esa célebre clasificación que conocemos ahora entre locatio conductio rei, locatio conductio operarum y locatio conductio operis, ¿no es cierto?, referida a la locación de cosas, de servicio o de obra, corresponde a autores más modernos, es decir, no es propio de los romanos. Ellos regularon este contrato como si fuese uno solo, y fue también un contrato muy dúctil porque se aplicó a una serie innumerable de situaciones, ¿no es cierto? Entre los nombres que se les da a los que participan en este contrato está el del locador, locator, que es el que coloca algo. Eso significa la palabra locator. Colocar también en el sentido de entregar una cosa o también de entregar un servicio personal o un trabajo personal. Y está la figura del conductor, que es el que se lleva consigo, ya sea la cosa o el trabajo realizado o el servicio cumplido por la otra parte. En la locación de cosa, el locador se compromete a entregarle a la otra parte la cosa locada, corriendo a su cargo las reparaciones que sea necesario hacer en la misma para que esta persona, o sea, la otra parte contratante, pueda hacer de ella un uso adecuado. El locatario se compromete a su parte a pagar el precio convenido, debiendo usar de la cosa dentro de los límites de su naturaleza, ¿no es cierto?, dentro del destino de la misma, y devolverla una vez concluido el arriendo o concluida la locación. La situación del locatario, recuerden siempre entre esto que quién es el locador y quién es el locatario siempre es el que paga el precio, y el locador es el que se lleva la cosa, ¿no es cierto? Pone la cosa y se lleva el trabajo del otro, ¿no? El que no paga el precio. El locatario entonces se compromete a pagar el precio convenido, debiendo usar de la cosa conforme a su naturaleza, y una vez concluido el arriendo, tiene que devolverla.
La situación acá del locatario resulta frente a los terceros un poco endeble o precaria, ya que no es considerado el poseedor de la cosa, sino un simple tenedor. Y por lo tanto, si no es poseedor de la cosa, carece de los famosos interdictos posesorios, ¿recuerdan ustedes? Con el cual defenderse ante las perturbaciones de los terceros. La situación, entonces, no tiene interdictos entonces el locatario. El contrato de locación duraba lo que hayan convenido las partes. De no haber convenido un plazo cierto, podía darse por concluido por voluntad unilateral de cualquiera de las partes. Y también se permitía la tácita reconducción, es decir, que si el contrato continuaba vigente aún después de cumplido el plazo, se entendía de que había una prórroga tácita, lo que llamamos relocatio tácita o tácita reconducción. O sea, admitía la tácita reconducción. Por supuesto, dentro de las mismas condiciones, es decir, el que usa y paga el precio, ¿no es cierto? En el derecho posclásico, el contrato de locación de cosas, de inmuebles, se mantuvo muy vigente, por ejemplo, en Oriente, mientras que en Occidente fue desplazado por la enfiteusis, en la mayoría de los casos. Recuerden que la enfiteusis era un contrato real y por lo tanto contaba con mucha más protección, y derechos mucho más extensos para el que arrendaba la cosa, el que la tenía mediante enfiteusis. Entonces, por eso en Occidente se utilizó bastante la enfiteusis y no así en Oriente, que se siguió utilizando la locación de la cosa, sobre todo referido a inmuebles. Para distinguir entre la locación de servicios y la locación de obra, podemos decir que en la locatio conductio operarum, es decir, locación de servicios, las partes acá se tienen en cuenta, las partes tienen en cuenta al contratar la prestación de la ópera, es decir, la actividad que debe desarrollar el locator, que tiene que hacer, ¿no es cierto? Que se calcula en espacios regulares de tiempo. Así, si se contrata a un albañil, por ejemplo, el ejemplo que generalmente se da, para la construcción de un muro, a tanto dinero por día, ¿no es cierto? Sin establecer ninguna condición de cómo tiene que ser el muro. En cambio, ese mismo contrato va a considerarse una locatio conductio operis, es decir, teniendo en cuenta el resultado o el opus, ¿no es cierto?, del trabajo realizado por el locador, con prescindencia del tiempo que insuma su realización. Es decir, se le entrega a un albañil o se le encarga al albañil la construcción de un muro determinado, es decir, se especifica cómo se quiere el muro y se le paga un solo precio por la realización de toda esa obra en conjunto. En cuanto a la locatio conductio, como locación de servicio, podemos decir que la misma no tuvo relevancia, o la relevancia que tiene en tiempos modernos. Eso se debía a que el locador, que es el que presta el servicio, generalmente en aquellos tiempos había pocas personas que fueran libres y que comprometieran su propio servicio, ¿no es cierto?, mediante el pago, a cambio del pago de un precio. Ya que en aquellos tiempos, como ya sabemos, se utilizaba mucho la mano de obra servil, la mano de obra de los esclavos, y por lo tanto la locación de servicio no tuvo un gran desarrollo. El locador, en cuanto a la locatio, a la conducción de servicios, a la locación de servicios, puede reclamar el locador
quien es el que presta el servicio, puede reclamar, por supuesto, el pago que se le debe, ¿no es cierto? En este caso, el salario, porque se le va dando todos los meses. Siempre y cuando él dé el servicio, y si no lo puede dar, lo mismo puede reclamar cuando el servicio no se puede prestar sin culpa de este que lo presta. El conductor, a su vez, debe pagar ese salario, ¿no es cierto? Incluso si los servicios no se prestan por causas que no son imputables al locador. ¿Mm? En la época, bueno, ya dijimos que en esa época el empleo de los trabajadores libres casi no existía, es decir, era muy escaso. En relación aparte respecto de esto y de la, digamos, de la prestación de un servicio, la encuentra servicios tan calificados como lo eran aquellos que prestaba, por ejemplo, un agrimensor, un médico o un abogado. Al principio, esta prestación de estos servicios no eran remunerables, es decir, porque se consideraba, ¿no es cierto?, se consideraba que no correspondía al ser, por la categoría que tenía la persona que desempeñaba esta actividad, que era la que prestaba el servicio. Es decir, no había una retribución obligatoria. Pero como el que recibía el servicio y los beneficios de ese servicio se consideraba con un deber moral respecto al que lo prestaba, se fue considerando, se fue dando normalmente una especie de retribución a título de donativo. Y de ahí es que se llamaba honorario, es decir, aquello honorario es lo que se percibe gratuitamente, es decir, aquello que uno recibe como una donación. Ya al final de la época clásica se torna obligatorio el pago de estos honorarios y pueden demandarse. Por ejemplo, el abogado que prestaba el servicio. Este reclamo no se hacía por el proceso ordinario, sino por el proceso extraordinario. Eso lo van a ver después cuando vean los tipos de procedimientos. En lo que se refiere a la locatio conductio, entendida como locación de obra, o sea, locatio conductio operis, no tuvo un desarrollo doctrinario respecto en el tiempo de los romanos, es decir, no hicieron un desarrollo doctrinario de ese tema. El presupuesto que la obra sea realizada, se daban algunas distinciones de casos que se dieron en particular y que fueron resueltos. Podía darse que en algún momento esta locación de obra, cuando lo que se perseguía era el resultado, ¿no es cierto?, de la actividad de aquel que se comprometía a realizar la obra, se confundiese con una compra-venta. Y era el caso en que el que hacía la obra también ponía los materiales para hacerla. Entonces se dieron algunos casos que fueron resueltos así. Cuando la obra se realizaba con materiales del locatario, que era lo que comúnmente ocurría, que era que el que iba a recibir la cosa cuando se terminase de hacer, era lo normal, digamos así, y él pagaba, porque él ponía, lo que pagaba, digamos así, el locatario era el servicio del conductor, nada más. Pero si se daba el caso en que la persona que iba a hacer el servicio también ponía el material, o no solamente la mano de obra, esto podía considerarse, o estaba entre los límites, de considerarse como una locación de servicio o como una compra-venta. Y ponen un ejemplo de cómo estaba establecido cómo al momento de celebrar el contrato, según se dijese, de una forma u otra podía considerarse compra-venta o locación.
¿eh? Si yo decía, por ejemplo, hazme con tu oro un brazalete, eso sería considerado una compraventa. En cambio, si se decía, con este oro, que es mío, hazme un brazalete, obviamente allí sí había una locación de oro. No sé si lo dije al revés, pero cuando el que hacía la cosa, aparte de hacerla, ponía el material, era una compraventa, se consideraba compraventa. Bueno, en cuanto al peligro que se corría por el deterioro de la cosa, no obstante algunas dudas que pudiera haber, originariamente se entendió que el periculum, es decir, el riesgo de la cosa, corría a cargo del locador hasta tanto se entregase la cosa, se entregase la obra terminada y esta fuese aprobada, salvo el presupuesto, obviamente, de la fuerza mayor. De la locación surgen dos acciones principales, que es la actio locati, que articulaba el locador respecto del locatario, y la actio conducti. Recuerden que en latín la locación se denomina locatio conductio, así es el nombre del contrato. Y la actio conducti, que es la que articula el locatario respecto del locador. Como se trata de un contrato de buena fe, las acciones que devienen del mismo también son acciones bona fide, es decir, acciones de buena fe. Respecto de este contrato, un capítulo aparte es la cuestión regida por la ley Rodia de Iactu, es decir, la lex Rodia de la echazón. Estaba referida a un supuesto de actividad marítima, ¿no es cierto? Ya que esta ley, que tenía su origen en la isla de Rodas, por eso se llamaba Isla Rodia de Iacto, ¿no es cierto? La ubicamos allí, así en el sur de Grecia, a la isla de Rodas. Se articulaba, es decir, tenía aplicación este caso especial de la Lex Rodia cuando un capitán de un navío debía sacrificar parte de la mercadería que iba transportando para salvar la nave de que se hunda, ¿no es cierto?, de que naufrague. Se establecía por la Lex Rodia que las pérdidas debían ser soportadas por todos los propietarios. Cuando hablamos de propietarios nos estamos refiriendo no solamente a los propietarios de las mercancías, de las mercaderías. Entonces aquí se articulaban cabía la posibilidad de articular dos acciones. La locatio conductio operi faciendi, o locación de obra, que era la que regía o la que se podía articular entre el dueño de la nave, es decir, el capitán de la nave, y el propietario de las mercancías que habían tenido que ser sacrificadas o echadas al mar para no sufrir el naufragio total de la nave, ¿no es cierto? Y a su vez, el dueño de la mercancía echada al mar tenía la actio locati contra el dueño del navío. El dueño del navío o actio conducti tenía la actio conducti contra los demás dueños de las mercancías transportadas en su nave para obligarlos a contribuir a todos en la pérdida. Es decir, que se daba una situación muy especial que estaba articulada por la Lex Rodia. Sabemos que ¿por qué no es una ley? Es una ley articulada totalmente en el derecho bizantino, ¿no es cierto? No es propiamente romana, porque a diferencia de lo que fueron los griegos y de los otros, los fenicios, ¿no es cierto? Los romanos no fueron grandes navegantes, a pesar de que tenían todo el mar, el famoso mar Mediterráneo para ellos, ¿no es cierto? Que se llamaban Mare Nostrum, a todo el mar Mediterráneo.
Bueno, con esto brevemente entonces damos los 2 puntos de la bolilla 15, termina. Bien, gracias Alicia. Vamos a continuar entonces con los 2 contratos consensuales que quedan, que son el contrato de sociedad y de mutuo. Respecto del contrato de sociedad, podemos decir que es un contrato consensual por medio del cual 2 o más personas llamadas socios se comprometen a efectuar aportes con el fin de obtener un resultado de utilidad común. ¿Cuáles son los caracteres de este contrato? Es un contrato no formal, sinalagmático perfecto, de buena fe o intuito persona. ¿Por qué intuito persona? Porque se tiene especial consideración la calidad de las personas que lo integran. ¿Cuáles son los requisitos de estos contratos? Uno es el consentimiento, el cual se exige que las partes presten su consentimiento y a su vez se puede hacer de manera expresa o tácita. Son aplicables en este aspecto todos los principios generales respecto de la capacidad de los contratantes y los vicios del consentimiento que hemos visto al comienzo del dictado de las clases con las unidades 4 y 7. Respecto de los otros requisitos que necesita este contrato de sociedad es la existencia de aportes. Cada uno de los socios se compromete a realizar, a efectuar ese aporte. Ese aporte podría consistir en que en cosas corporales o incorporales o servicios o actividades. Estas cosas corporales debía determinarse si el aporte se hacía en propiedad o solamente el uso. Es importante esa situación porque ya vamos a ver cuando se liquida la sociedad si pueden o no recuperar los aportes de los socios que lo han realizado. En el caso de que sean cosas aportadas, que sean de características consumibles, esa transferencia debe hacerse en propiedad, porque su uso, ¿qué pasa? Determina el consumo de la cosa. Y si son cosas no consumibles, la sociedad solo adquiere el uso y no la propiedad de esa cosa. Otro de los requisitos para que exista el contrato de sociedad es el fin común. Todos sus integrantes se comprometen a realizar ese fin por el cual crean la sociedad. Ese fin común consiste en, por lo general, en la obtención de lucro. Hay algunos autores que dicen que no necesariamente ese fin de lucro debe ser considerado tal. Ese fin, a su vez, debe ser un fin lícito, no contrario a la moral ni a las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque puede ser considerado nulo. ¿Qué pasa en el caso de que la existencia de este fin común determina que los socios deben participar tanto en las ganancias como en las pérdidas? Y se presentan diferentes situaciones. Por ejemplo, si las partes omitieron considerar el asunto en la convención, es decir, cuando realizan el contrato, esas ganancias y pérdidas deben dividirse por partes iguales entre los socios que han realizado los aportes. Esa igualdad la debemos entender como proporcionalidad en el aporte que realizó cada socio, ¿sí? Otra de las situaciones cuando se está expresamente estipulado en el contrato, entonces deben observarse esas estipulaciones que han establecido los socios y deben respetarse la partición respecto de tanto las utilidades como los quebrantos. La única limitación que se exige es que no resulte ningún socio excluido de esos beneficios. Y la otra situación es que se haya encomendado, se haya estipulado en el contrato de sociedad que esa determinación la debe hacer un tercero o un socio. ¿Cuáles son las clases de sociedades? Tenemos
sociedades conformes a la extensión de la relación, dentro de esta clasificación vamos a encontrar las sociedades universales, son aquellas sociedades omnium bonorum, es decir, sociedades de todos los bienes, tanto los presentes como los futuros de los socios, sea que se adquieren a título oneroso o gratuito. También se incluyen las deudas, ya sean presentes y futuras. Quedan excluidas los bienes provenientes de un delito cometido por alguno de los socios. Pero si ese bien ya había sido incluido, aportado por el socio, ese bien no se puede retirar, ¿sí? Otra de la clasificación, dentro de la extensión de la relación y dentro de las sociedades universales, encontramos las sociedades de todas las ganancias. Son aquellas en las que las partes se comprometen a aportar todos los bienes que adquiriesen con su propio trabajo o que producen sus propios bienes. Quedan excluidos los bienes presentes de los socios y los futuros, que se adquieren por otra causa. Luego, otra clasificación, encontramos las sociedades particulares, es decir, aquellas que se constituían para la realización de una sola operación, como es el caso de las societas omnius rei o las societas aliquis negotiationis, en donde tenían por finalidad la realización de varias operaciones de la misma naturaleza. Otra clasificación de sociedades encontramos según los fines perseguidos, y ahí encontramos la clasificación de sociedades que tienen por finalidad el lucro y otras que no tienen finalidad de lucro. Respecto de la naturaleza del aporte, tenemos las sociedades rerum, operarum y mixtae. Las sociedades rerum consisten en aquellas sociedades en donde se aportan cosas, las operarum actividades o servicios, y las mixtas en donde se aportan cosas y actividades o servicios, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos? Es decir, las obligaciones que surgen entre los socios. Tenemos, cada socio debe efectuar el aporte al cual se comprometió. El socio responde por evicción y vicios redimitorios de la cosa que aporta. Si comprometió en propiedad, se aplican las reglas de las obligaciones de dar, y si se comprometió el uso, se aplican las reglas de las locaciones de cosas. En principio, cada socio puede administrar la sociedad conforme al fin por el cual se creó y, en tanto, no sea contrario al fin que realiza. El socio que ha administrado debe rendir cuentas de esa gestión y devolver todo en cuanto haya percibido por la actuación llevada a cabo por la administración de esa sociedad. El resto de los socios deben reembolsar los gastos que le ha ocasionado toda esa administración y deben liberarlo de las obligaciones que haya contraído en nombre de la sociedad. Otra de las obligaciones respecto de la ejecución, tenemos que los socios responden por todas sus faltas, incluso por la culpa leve. Gozan del beneficio de competencia, y si son condenados por dolo, los socios deben soportar la tacha de infamia porque han burlado la confianza del resto de los socios. Otra de las obligaciones respecto de los socios es que se puede ejercer la acción pro socio. ¿Para qué? Para exigir el cumplimiento de las obligaciones de los otros socios que se habían comprometido, o la liquidación general de los negocios. Una vez que se ha disuelto la sociedad, ¿cómo se divide, se hace la división de los bienes? A través de la actio comuni dividundo. Ningún socio puede ceder sus derechos y obligaciones en la sociedad y que un tercero lo sustituya en calidad de socio, por ese carácter que dijimos hace un momento respecto de intuito persona, ¿sí? ¿Qué pasa si un socio contrata con un tercero? Ese subasociado no tiene ninguna relación, ningún vínculo con el resto de los socios, solamente con el socio con el cual contrató.
¿Cuáles son los efectos, es decir, las obligaciones que surgen de la sociedad respecto de los terceros? Como todo contrato, la sociedad no produce efectos sino respecto de los integrantes, es decir, de los socios que crean la sociedad. Para los terceros, solamente hay individuos independientes, la sociedad no existe. Cuando se refiere a los créditos y a las deudas de la sociedad referido a estos terceros, ¿qué pasa? Se los considera de manera individual, ¿sí? Si el tercero contrató con todos los socios, cada socio será acreedor o deudor de una parte viril, salvo que se haya estipulado lo contrario. Pueden los socios obligarse solidariamente, en cuyo caso cada uno responde por el todo. Igual solución en el caso de solidaridad activa. Si el tercero contrató con uno o varios, el socio que contrató será acreedor o deudor por el total. Si son varios los socios que han contratado, cada uno será acreedor o deudor por partes iguales, salvo que se estipule lo contrario. Los socios que no intervinieron en ese vínculo pueden perseguir al tercero o ser demandados en el caso de que se constituya un mandato. Y cuando hay gestión de negocios, los socios que no han sido partícipes de ese negocio disponen contra el tercero de la acción útil ficticia correspondiente a los mandantes respecto de los terceros. ¿Cuándo se extingue este contrato de locación? Por la realización del fin perseguido, cuando se vence el plazo que han convenido los socios, cuando hay imposibilidad de obtener el fin social por el cual se creó esa sociedad, ya sea por razones materiales o legales. Ya sea también que se extingue la sociedad por consentimiento de todos los socios o se sustituye la sociedad antigua por otra nueva. También se extingue por renuncia de cualquiera de los socios. Esa renuncia se debe notificar al resto de los socios y no debe ser de manera fraudulenta ni intempestiva. ¿Por qué? Porque puede ser condenado el socio que renuncia por los daños ocasionados al resto de los socios. También se extingue por muerte de uno de los socios, ya que tiene el carácter de ser intuito persona este contrato. También se extingue por la capitis de minutio máxima o media, ya sea de uno o varios socios. También se extingue por la insolvencia de alguno de los integrantes de la sociedad o la confiscación de sus bienes. Y se extingue también en los casos en que se hace la transformación del contrato mediante la estipulación o acción judicial. ¿Qué pasa? Cuando se extingue la sociedad, se debe realizar la liquidación de la misma. ¿Por qué? Porque producida esta extinción, se paraliza el cese de esas operaciones que realizan los socios, pero el vínculo se mantiene obligatorio, sigue vigente, hasta tanto todas las obligaciones y los derechos que ha contraído esta sociedad se realicen, ¿sí? Es por eso que se procede a su liquidación. ¿Qué pasa con los aportes que han realizado los socios? En este sentido, nuestras fuentes no dicen absolutamente nada al respecto, entonces deben aplicarse los principios generales. Y en el caso de que se haya aportado el uso de la cosa, el socio recupera la misma ya que es su propietario. Si el socio aportó la propiedad de una cosa no consumible, no se procede al retiro del aporte, ya que esa cosa ha pasado a ser propiedad de todos los socios. Y en el caso del aporte de la propiedad de cosas consumibles, el socio podría retirar ese aporte. En el caso de los créditos y el pago de las deudas, deben hacerse efectivos tanto los créditos que se han contraído con terceros y los que tienen respecto de los socios.
Se deben reembolsar los gastos hechos en interés común, indemnizarse las pérdidas sufridas como consecuencia de la gestión y liberar las contraídas por cuenta de la sociedad. Si saldadas las deudas queda algún excedente, ese excedente será repartido entre los socios conforme a sus aportes. La partición de los bienes sociales de esta sociedad se podría hacer de dos maneras, de manera extrajudicial y de manera judicial. Cuando hablamos de partición judicial, el juez es el que procede a la división de los bienes, siempre y cuando sea posible y no perjudicara el interés de los socios. En el caso de que cada socio podrá dar una porción, o sea, el juez puede dar una porción de los bienes que es mayor a la que le corresponde su parte y deberá compensar esa desigualdad abonando una suma de dinero a quien haya recibido menos. Si es imposible la división material de los bienes, el juez debe ordenar la formación de lotes y, estimado su valor, adjudica a los socios conforme a los derechos que hayan aportado. Si no es posible esta partición, se procede a la venta de los bienes, repartiéndose el producido de todo ello entre los socios de acuerdo al aporte que haya realizado cada uno de los socios.